El día de hoy, Jueves Santo, celebramos la comunión establecida por Jesús, una celebración que ya su cultura tenía. Ellos celebran la Pascua en esa temporada, pero Jesús establece una Pascua muy particular, algo que nosotros conocemos como comunión o como Santa Cena, como la Cena del Señor, la mesa, etcétera. La lectura de hoy corresponde a Lucas 22 a partir del versículo 7 y es una lectura muy conocida. Le voy a dar lectura porque quizá pueda haber detalles que puedas percibir a partir de lo que dice el relato. En la versión Dios habla hoy, el relato dice así en Lucas 22 a partir del versículo 7. Luego el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan a prepararnos la cena de Pascua. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les contestó: cuando entren ustedes en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande y arreglado para la cena. Preparen allí lo necesario. Ellos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte, porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó el pan en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí, con la mía sobre la mesa. Pues el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que se le ha señalado, pero ay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería el traidor. Y ahí nos quedamos en la lectura de Lucas en el capítulo 22. La celebración de la comunión es algo muy importante y es muy icónico y tiene mucho significado en nuestra tradición cristiana. Es algo muy valioso. Hablando de discípulos de Cristo, incluso la copa o el cáliz está incluido en la imagen que nos representa o que nos identifica. La comunión, conectados. La comunión es un elemento muy importante para nuestra tradición de fe. El día de hoy quisiera reflexionar en este momento en el que compartimos espacio a pesar de la distancia, para que hoy, Jueves Santo, que se habla acerca de la comunión, nosotros meditemos en la comunión como un elemento necesario, un elemento importante y valioso para experimentar cada una y cada uno de nosotros antes de emprender cualquier situación difícil, antes de emprender un reto, antes de tomar una decisión o de llevar a cabo una decisión que ya sabes que tienes que hacer, algo que ya sabes que tienes que decir, pero no se va a sentir bien. No va a ser agradable hablar sobre ciertas cosas, no va a ser agradable alejarse, ir, conseguir, entregar, miau. No va a ser fácil. Ya tienes la decisión tomada, ya sabes qué es lo que hay que hacer, ya sabes qué es lo más saludable, pero no se siente bien. Son situaciones por las que tenemos que atravesar y sabemos que así debe ser, pero eso no la hace menos dolorosa. Nos ayuda a orientarnos y a no perder la cabeza y a no perder la esperanza, porque se pierde mucha esperanza cuando estamos en alguna situación en la que no vemos ni siquiera motivo para estar sufriendo.
Pero cuando sabemos que hay algo por lo que tenemos que atravesar, hay ciertos elementos que nos ayudan, que nos respaldan. Y en este caso, para el Jueves Santo, el elemento que nos respalda en los momentos difíciles es la comunión. Todo lo que está relacionado con la comunión o con la Santa Cena o con la Eucaristía, como estén acostumbrados a llamarlo, ese elemento es muy importante. Y es muy importante recalcar que el elemento que nos ayuda a fortalecernos antes de algo que está a punto de ser sufrido, de algo que estamos a punto de experimentar o de llevar a cabo y que no es agradable, es un elemento de ternura, un elemento de inclusión, un elemento de suplir necesidades y es un elemento de solidaridad. Como un elemento tan delicado, como algo tan valioso, como algo tan suave, tan sencillo, puede ser el elemento base para atravesar una situación que se va a poner dura, que se va a poner difícil, que nadie quiere hablar de eso, pero hay que hablarlo. Tenemos el elemento de la comida. Muchas de las cosas que leemos de Jesús en la Biblia están relacionadas con comida. Se pueden leer muchas parábolas y muchos mensajes de Jesús y muchas historias de cualquier parte de la Biblia en clave de comida y de una manera muy asombrosa y enriquecedora. Y en este caso otra vez tenemos un elemento de comida. Pero no es solamente la comida, es lo que hay detrás de la comida. Como nunca se trata del mole o el salmón o los sándwiches o la pizza que pidas para una fiesta. Nunca se trata de eso como se trata de el tiempo que te llevaste en preparar algo, en algo que acabas de descubrir y que quieres compartir con los demás al momento de comer. Se trata de ese jugo que guardaste para una ocasión muy especial y que nadie toca, o la vajilla que por fin va a salir de su estante sagrado y van a usar los platos bonitos o los vasos buenos o como se llamen en su casa. No se trata solamente de la comida como tal, sino de todo lo que la rodea. El hecho de que todo mundo termina, aunque no habláramos de fiesta, el hecho de que todo mundo pausa lo que esté haciendo porque ya está lista la cena. El hecho de que la gente se reúna, a lo mejor ya no alrededor de una mesa, pero en los sillones o en la cocina o por lo menos en un solo cuarto de la casa, sea donde sea que estén, pero en un solo cuarto. Es el llamado a sentarse, a pausar. Es el lunch que se come entre actividades en la oficina, en la escuela o en el trabajo, donde quiera que uno se encuentre. Ese es el espacio para pausar lo que estaba haciendo y fortalecerme. Pausar lo que estaba haciendo para tener un detalle de cuidado, de autocuidado conmigo. Pausar para tener un detalle también de cariño o de premio conmigo. Porque quizá la hora del lunch y de la comida también incluye un postre o incluye poder comerse un chocolate o lo que sea. No se trata solamente del hecho de que nos reunamos a comer, se trata del hecho de que nos reunimos. Y en esta situación encontramos a Jesús con una expresión muy particular en la lectura que tuvimos. Dice en el versículo 14, cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa y Jesús les dijo, ¿cuánto he querido celebrar? ¿Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Jesús sabe lo que viene, se lo viene, o si viéramos desde una cristología baja en la que Jesús es 100% humano y eso es lo más valioso de Jesús, alguien que se lo viene oliendo, que se lo viene imaginando por cómo lo están atacando y las cosas que están sucediendo alrededor suyo. O si vemos a Jesús con una cristología alta, es un Jesús que sabe todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder y que no se le arrebata nada, él cede su vida y está en control incluso dentro del descontrol. Lo veamos como con una cristología baja o una alta, Jesús sabe lo que viene, como usted sabe también lo que viene en ciertas ocasiones, como cuando nosotros sabemos que algo está por reventar,
esto se va a terminar, esto va a ser una gran discusión, esto me va a llevar más tiempo del previsto, esto va a ser doloroso. Y lo alcanzamos a ver. Sabemos cuáles son las consecuencias de las decisiones que tomamos, y no estoy hablando de decisiones equivocadas. Hay decisiones saludables que tomamos y que aún así pueden ser dolorosas, pueden ser inconvenientes, pueden quitarnos tiempo, pueden quitarnos tiempo del que estábamos acostumbrados a invertir en descansar o en hacer otra cosa que nos agradaba más. Vamos a tener que dejar ir personas de nuestra vida, y son ese tipo de cosas que sabemos que se tienen que hacer, pero el hecho de saber que se tienen que hacer no las hace agradables, ni les quita la tristeza que viene de por medio en el proceso de dejar ir, en el proceso de romper, en el proceso de experimentar el dolor que tenemos que vivir, que es parte del proceso de la vida y que no podemos evitar de ningún modo, y Jesús lo sabe y dice: de verdad, póngale usted las palabras que quiera, cómo se expresaría usted. Así lo leemos en la Biblia, así se tradujo, pero es una emoción expresada, y usted puede usar las palabras que usted quiera. Piense en una fiesta o en una cena o en un evento en el que se ha sentido más plena, más feliz, más contento. ¿Cuál es el evento que puedes evocar? ¿Fue un bautizo? ¿Fue un cumpleaños? ¿Fue algo inesperado, algo que tú planeaste o algo que no planificaste tú, que hicieron para ti? ¿Fue una graduación? ¿La primera cena con alguien? Piensa en ese momento, en el momento más cómodo. Quizá fue formal y frente a una mesa, quizá eran palomitas en un sofá, pero el ambiente era tan agradable y las cosas estaban tan bien y todo está sucediendo tan de maravilla. Podrás hacer memoria de algún momento en el que dijiste que el tiempo se quedara así, que nada cambiara. No podríamos quedarnos así para siempre. Y Jesús entra en ese cuarto que ya está preparado de antemano, con sus discípulos, se acomoda, las cosas están listas para celebrar la Pascua, y entonces Jesús ve alrededor suyo y dice: de verdad tenía ganas de hacer esto con ustedes. ¿Hace cuánto que no hemos hecho esto? O no habíamos hecho esto nunca, muchachos, de casa en casa, caminando del desierto, discutiendo, yendo a las sinagogas, encontrándonos con la gente en las montañas, en las riberas, en las playas. Pero ¿habíamos realmente tenido un momento para nosotros, con este detalle, en este lugar, con esta comida, en una celebración tan importante para nuestra cultura? Entonces piense usted en eso, en un bautizo, en un cumpleaños, en un día de la bandera, si es muy patriota. El asunto es pensar en ese momento y decir: sí has estado en esos momentos en los que dices que no se moviera el tiempo. ¿Podría quedarme aquí, por favor, en este sofá con mi gente comiendo palomitas y viendo una película? ¿Podríamos, por favor, hablando, por ejemplo, quizá de una cita, quedarnos así, que no hubiera motivos para discutir, que no hubiera crisis que enfrentar, que simplemente fuéramos nosotros ahora como estamos, sentados en esta mesa, cenando tranquilos, celebrando, brindando, lo que sea? Y Jesús se encuentra envuelto en la emoción de esa experiencia. Y dice en el versículo 14: cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte. Que este tiempo se pudiera quedar así, que pudiéramos estar tranquilos, celebrar, no preocuparme de lo que se está moviendo en la oscuridad de la noche afuera de este lugar, de este cuarto, que fuéramos solo nosotros. La institución de la Cena del Señor, antes de que el Señor la instituyera,
antes de que diga este es mi cuerpo y este es, antes de llegar a esa lectura, la institución de la cena del Señor implica que todos, el Señor sabe que todos necesitamos ese tipo de momentos íntimos que fortalezcan nuestro espíritu, que todos necesitamos esos momentos de tranquilidad, de paz, de pausa, de por un momento voy a dejar de pensar en este problema, por un momento voy a dejar de pensar en esta carencia, en esta necesidad. La Pascua como institución para nuestra fe cristiana, o la Eucaristía, o la Cena del Señor, antes de que estuviera instituida, trae un elemento de ternura, un elemento de solicitud. Quiero poder tener un momento de confort, un momento que me refresque, un momento que me tranquilice, que me acaricie, antes de experimentar lo que estoy por experimentar. Es parte de esa institución. Antes de que el Señor diga esto significa esto y esto significa lo otro, dice realmente quería hacer esto con ustedes. Y nuestra Santa Cena, nuestra Eucaristía, nuestra Cena del Señor, nuestra mesa en las congregaciones, tienen que tener el mismo espíritu. La celebración de la Cena del Señor tiene que poder ser el símbolo de que en esta iglesia nadie es juzgado, nadie es atacado. El elemento de la cena, de la Eucaristía, de la comunión, tiene que ser un símbolo que diga en esta casa, en este templo, en esta congregación. Sabemos que la vida es difícil, sabemos que la vida es pesada, que la vida es todo un reto y que es incierta, y no vamos a propiciar un ambiente que sea del mismo modo. Vamos a propiciar un ambiente tranquilo en el que te sientes un rato, en el que puedas sentir la caricia del acompañamiento del Señor, en el que puedas sentirte incluida, en el que puedas sentirte incluido, parte de, en el que puedas bajar la guardia, porque traer la guardia alta, porque estar al pendiente de que no me juzguen, de que no me critiquen, de si lo dijo por mí, de si se están riendo de mí, que la gente pueda bajar la guardia en nuestros espacios, que pueda dejar de pensar por de qué lado le viene el juicio, la indirecta, el ataque, la mirada mordaz. La comunión, incluso antes de ser instituida de manera formal, con palabras, el Señor ya la empieza a instituir diciendo, ocupamos un lugar donde podamos pausar. Vamos deteniéndonos de esto, vamos dejando de hacer lo que estamos haciendo por un momento. Hay algo que no hemos hecho y que es muy importante hacer. No importa que parezca una simple celebración, no importa que parezca, hay que hacer una pausa para hacer lo que tenemos, celebrar la Pascua también es algo que tenemos que hacer. Hacer una pausa y celebrar que en algún momento nuestro pueblo fue liberado de tantas décadas, de tantos años de esclavitud. También eso es importante. Y la experiencia que estamos teniendo de cuarentena es un recordatorio también de eso. Hay cosas para las que ya no estábamos haciendo pausas. Hay cosas que necesitaban una pausa de 2 horas y le estábamos dando media hora. Hay cosas que necesitaban una pausa completa, bien establecida, y la estábamos haciendo a la carrera. La cuarentena nos está recordando este mismo elemento que hoy recordamos como Jueves Santo, celebrando la Eucaristía o la comunión. Hay pausas que tenemos que hacer y el Señor hizo una. Nos vamos a meter en un lugar, no vamos a estar huyendo aquí afuera en la oscuridad esperando a ver a qué hora nos aprenden. Sí, nos vamos a presentar delante de las autoridades, o yo lo haré, como sea, pero primero celebramos. Primero nos sentamos, vamos a hacer una pausa. La Eucaristía, antes de ser establecida con palabras, está siendo establecida de hecho, diciendo tenemos que pausar para recomponer o para reponer energías. Lo que estamos viviendo es algo sumamente agotador y no tenían que estar cargando vigas de madera o losas de piedra. Igual que usted y yo, para estar agotadas no necesitamos haber tenido una jornada física extensa. Tener un problema familiar es muy agotador.
Tener un enfermo o una enferma en casa o en el hospital es muy agotador. Estar experimentando una separación de pareja, estar experimentando una separación con los hijos, un nido vacío, es muy agotador. Tener que tomar una decisión acerca de la salud, de la economía, no encontrar de dónde suplir una necesidad o una deuda, es muy agotador. La vida puede ser muy agotadora y sentirnos muy desesperanzados. Y la institución de la cena del Señor, antes de que el Señor abra la boca de forma directa acerca de la comunión, está estableciendo, vamos a hacer una pausa, con lo que sea que eso signifique según la situación de cada uno de nosotros. A ver, vamos a dejar de pensar tanto en esa cosa. Ok, vamos a dejar de hablar, porque a veces hablamos y no escuchamos. Ok, vamos a hacer una pausa, vamos a dejar de decir estas palabras hirientes. Vamos a dejar de sacrificar la sana alimentación o el patrón de sueño, descanso, ya sea porque estamos durmiendo de más o porque no estamos durmiendo lo suficiente, porque estamos comiendo de más o porque no comemos lo que debemos comer. Por lo que sea, hay que hacer una pausa. Y el Señor hace esa pausa. Después de que hacen la pausa y el Señor les expresa cuánto cariño siente, cuánta felicidad siente, porque están reunidos en ese lugar, entonces es que toma en sus manos los elementos. Es hora de compartir. Y toma en sus manos la copa, estoy en el versículo 17 de Lucas 22, y leemos en el 17, habiendo dado gracias a Dios, habiendo expresado gratitud, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Y como conocemos el resto del relato, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, vamos a resaltar esa frase que es menos visible. Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Somos una comunidad, somos una familia, somos una sociedad, somos un equipo de trabajo, lo que sea que seamos. Dependiendo de dónde estemos, de qué actividad estemos ejerciendo. Tomen esto y repártanlo entre ustedes. La institución de la Cena del Señor implica que hay provisión para todos y todas. El asunto es que hay que tomarlo, es decir, ejercer sobre lo que el Señor nos haya dado, los recursos que haya puesto a nuestros alcances, a nuestro alcance o en nuestras manos, ejercer sin miedo, tomarlo en nuestras manos. Tomen esto y repártanlo. Compartir, como decíamos en la primera transmisión, con el maná del cielo. Tomarlo y repartirlo entre nosotros. La institución de la Cena del Señor nos recuerda que hay provisión, que alcanza para todas y todos, pero tenemos que tomarlo y bien administrarlo, repartirlo. Eso es muy importante en nuestros días, con la crisis climática y ecológica que experimentamos. Recordar con la Eucaristía, recordar con la comunión, que el Señor dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. No tomen esto y hagan un monopolio. No tomen esto y revendan a precio más elevado. No tomen esto y vean cómo el mundo arde. No es tomen esto y lucren. Tomen esto y provoquen miedo a la gente o condiciónenla. Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Que haya provisión para todas y todos. El elemento de la comunión en nuestras iglesias es un elemento de mucha revelación, de justicia social. Cuando repartimos los elementos de la cena, y no lo hacemos como si fuera una fiesta exclusiva, en la que solo participan quienes fueron y quienes ofrendaron o quienes se han portado bien o lo que sea,
de la razón que cualquier pastor o pastora o líder pudiera estar tomando para negar la comunión, porque se niega en nuestras congregaciones. Cualquier elemento que haya sido tomado queda abajo con esa descripción que dio el Señor, con esa instrucción. Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Y todavía después de eso leímos que por ahí andaba Judas. Y andaba Pedro también. Y no dijo, a esos no les den, o denles al final a ver si les alcanza. No. Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Y la comunión en nuestra congregación tiene que poder verse así también, como un elemento de denuncia, como una descripción de nuestra identidad, muy orgullosos y orgullosas de tener una identidad en la que nosotros profesamos y creemos que hay para todas y para todos, y que quien invita en la mesa es el Señor y no yo, aunque la esté oficiando, aunque le esté dirigiendo, aunque yo sea quien hable frente al grupo, aunque yo reparta los elementos y traiga la charola en la mano. Yo no invita el Señor. Y Él dice, tomen esto y repártanlo entre ustedes. El Señor repartió, agradeció por lo que había y repartió. Recibimos de gracia, y de gracia es que hay que entregar. La institución de la Eucaristía, de la Cena del Señor, de la comunión, implica que hay para todos, que hay provisión. Y va a haber siempre que sigamos esa instrucción, tomar y repartir entre todos nosotros. El Señor entonces entregó estos elementos y les dio un significado valioso. Eso era pan y vino, pero venía cargado de un símbolo muy importante. Venía cargado de un símbolo de conciencia comunitaria, de conciencia de necesitarnos unos a otros. Por último, me voy a brincar a Juan. Todos los evangelios tienen este relato. El evangelio de Juan en el capítulo 13, solo los primeros 3 versículos, dice, era antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado la hora de que dejara este mundo para reunirse con el Padre, y siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo, y así los amó hasta el final. La institución de la Eucaristía, de la Cena del Señor, que es para todas y para todos, es un recordatorio de ese amor, de esa provisión hasta el final. Y entonces dice el versículo 2, el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios, que el Padre le había dado toda autoridad, así que mientras estaba cenando se levantó de la mesa, se ató una toalla a la cintura y luego empieza el relato del lavamiento de pies. Nos vamos a estar aquí hasta las 5 si seguimos hablando de estos relatos de Jueves Santo, pero voy a cerrar con eso. Porque la comunión o la Eucaristía en tiempos de cuarentena. Ok, sí, qué bonito que nos reunamos, que repartamos todo esto entre nosotros. No estamos saliendo de la casa. ¿Cómo hacemos eso? La Eucaristía o la comunión en tiempos de cuarentena nos hace un recordatorio también acerca de cómo hay que tener ese mismo detalle de ternura, de provisión y de compartir en celebración, muy intencionada con nosotras y nosotros mismos. En estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos en los que hay que alejarnos unos de otros físicamente, en los que hay que tomar distancia, en estos tiempos de cuarentena en los que se han cancelado tantas cumpleaños, tantos bautizos, tantas fiestas, reuniones informales, pero en las que los amigos o amigas se suponía que se podrían ver, visitas a familiares, estos momentos en los que celebramos un día, en el que hablamos acerca de comunión, de compartir, y justamente es eso lo que se nos ha pedido que no hagamos. Recordamos este relato de Juan, en donde dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, o en otra versión dice que ya había puesto en Judas la inspiración, en el corazón de Judas la inspiración
para traicionar a Jesús. Es la misma inspiración, es la misma mente humana del Génesis. Esa mente humana que está delante del árbol, que se tienta, que está mirándolo y que dice, no me voy a morir por comerme una fruta. Es la misma inspiración. No es un asunto demoníaco, ni con fuego alrededor, ni de una aparición o de un mal espíritu que se posesionó de este hombre. Cuando leemos en este relato que dice que el diablo inspiró o puso en el corazón de Judas, eso fue, el corazón de Judas se fue macerando, se fue preparando en su propia mezcla de especias, de rencor y de malestar por que no se bien administre como él creía que se debería administrar, y que Jesús sea tan débil de carácter para protegerse a sí mismo, si bien sabe que vienen los problemas, y de encontrarse con tanta injusticia y dejar ir que el corazón se envuelva, que el corazón se hinche, se empape de todas esas emociones. A eso se refiere con la inspiración puesta por el diablo en su corazón. En estas temporadas en las que se nos está solicitando guardarnos en casa, guardarnos en un espacio limitado de compartir con otras personas, la invitación de la comunión el día de hoy también es para que tengamos la comunión con nosotras y nosotros mismos, para que hagamos este ejercicio. Y con esta propuesta voy terminando. ¿Qué tal si nos imaginamos la escena de la comunión, de la última Pascua de Jesús con sus discípulos, no como si fuera Jesús y sus discípulos, ni como si fueran 12, 13 o 15 o las personas que hayan sido, sino como si ese cuarto fuera tu corazón o ese cuarto fuera tu mente, y ese Jesús y esos discípulos fueran tú en todas tus facetas? Vamos terminando con este ejercicio porque estamos celebrando la comunión en cuarentena, y el encierro va a tener que servir para algo. Entonces vamos a celebrar también esta Eucaristía yo conmigo. Ese cuarto es mi corazón o mi mente, y ese Jesús y los discípulos y las personas que hubieran estado en esa noche, en ese lugar, son yo, todas son yo, en muchas diferentes facetas. Y la yo que está representada en Jesús será la dominante quizá, o el rasgo de personalidad que controla a los demás, o el que más se refleja, o el que yo lo veo y digo, esa soy yo. Y está el yo Judas, que se estresa tanto por la administración de los dineros, y está el yo Pedro, que es mi lado impulsivo, súper impulsivo, y que se lanza por la justicia y se quiere comer el mundo. Y está mi yo Juan, que es ese que llora cuando ve videos de perritos abandonados y cuando ve que hay injusticia y que acaba de desaparecer otra niña, y que hay gente que se está sintiendo agredida, y que el cambio climático, y ese es mi yo Juan. y, y, y habrá un yo hijos de Zebedeo, y bueno, mire, los que sean, todos esos discípulos, todas esas personas son yo, son tú. ¿Cómo se va a dar esa cena, esa Pascua? ¿Cómo se va a dar esa Eucaristía? ¿Cómo sería si todas esas personas fueran tú? Y ya no puedes ni admirar al discípulo amado, ni puedes pensar en Pedro hipócrita que luego lo niega, o no puedes pensar en que Judas atrevido como estaba allí. No estamos juzgando a otros. Ese Judas eres tú, ese Pedro eres tú, ese Pablo, ese Juan, todos esos discípulos son tú. ¿Cómo sucedería? ¿Cuál sería el desenlace o cuál sería el ambiente de una fiesta, de un cuarto en el que todos son tú? ¿Sería una fiesta amena? ¿Cómo es compartir contigo misma, contigo mismo? El tiempo, el espacio, el aislamiento, las comidas, la soledad que a veces debemos vivir y que está bien.
¿Cómo sería una fiesta de yo conmigo misma? ¿Agradable? ¿Cómoda? ¿Con un ambiente muy pesado? ¿Aburrida? ¿Cómo sería comer conmigo misma? En la conciencia de que estoy... ¿Cómo es hablar conmigo misma? ¿Cómo es interactuar yo conmigo misma? ¿Me conozco bien? O una fiesta conmigo misma, un cuarto de esos de la comunión sería como ay, me trajiste a un lugar donde no conozco a nadie. ¿Por qué me trajiste? No conozco a nadie en esta fiesta. Hay relaciones que tenemos con nosotros mismos que son así. No nos conocemos. No nos conocemos lo suficiente. Nos encontramos continuamente diciendo frases como, ay, no pensé que fuera a reaccionar así, ay, ¿por qué me dolió tanto? Ay, pero si eso ni tiene tanta gracia. La invitación a la comunión o a la Eucaristía en Jueves Santo, en un tiempo de aislamiento, en un tiempo de cuarentena, nos invita también a preguntarnos cómo es compartir la comunión con nosotros mismos. ¿Para qué? Para ir terminando con eso, para que no suceda lo que leímos en Juan capítulo 13, que no haya el espacio propicio en mi corazón para que un ente o algo ajeno a mí o mis emociones desbordadas negativas inspiren mi corazón a la traición, porque todos traicionamos o todos podemos traicionar por menos dinero, por más dinero o por otra cosa que no sea dinero, como Judas. Pero todos podemos traicionar. Y este tiempo de cuarentena va a tener que servirme para ser sincera conmigo misma y ver en cuántas ocasiones yo me he traicionado a mí misma, decidiendo por otras personas por encima de decidir por mí, dejando que otros decidan por mi vida, traicionándome a mí misma, escapando de mi propio código de moral o de ética, traicionándome a mí misma por quedarme en esa relación agresiva o violenta por tanto tiempo cuando me pude haber ido. No solo relaciones románticas. ¿Cuántas veces me habré traicionado a mí misma? Incluso antes de pensar en las traiciones que haya hecho delante de otras personas, delante de Dios. ¿Cuántas veces he traicionado a mi propio corazón? La Eucaristía es un espacio en el que me puedo sentar, en el que puedo dedicarme solamente a degustar algo que ya se proveyó y que ya se repartió, y analizar ese tipo de cosas, no para estresar mi espíritu ni para provocar mi ansiedad. No estoy haciendo una atenta invitación a caer en crisis dentro del aislamiento. Estoy haciendo una atenta invitación en el nombre de esta institución de la Cena del Señor a ponerme en reconciliación conmigo misma, para que la Eucaristía pueda ser una fiesta de esas de las que no queremos que se acaben, una celebración de esas que no queremos que termine, de las que no nos queremos ir y ya nos despedimos 5 veces, aunque vamos a tener que irnos. El camino de la cruz sigue, el camino de la vida sigue avanzando. Y entonces vamos cerrando de esa manera. Que la Eucaristía, que la comunión nos sirva para mirar hacia adentro y para mirar hacia afuera en justicia, en la conciencia de que el Señor repartió y dio para que todos y todas podamos acceder y tengamos. La invitación del Señor en la Eucaristía es a tener momentos íntimos que nos fortalezcan, que nos animen, porque la vida es difícil. Y la vida ya es difícil de por sí como para que la casa sea un lugar caótico, porque no hemos decidido que vamos a transformarlo. Y la vida ya es lo suficientemente pesada como para que pongamos cargas aún más pesadas en nuestras congregaciones, al cuello, al corazón de nuestros feligreses. La vida es difícil y es agotadora. Y necesitamos momentos en los que podamos bajar la guardia. Que el momento de partir el pan y compartir la bebida sea un momento de paz, sea un momento de tranquilidad y de provisión para todos.
sobre todo con la hermosa cultura que tiene nuestra Latinoamérica y el Caribe, acerca de relacionar el compartir la comida con el amor y con la confianza y con la solidaridad. Que el Señor nos ayude.